Hola, Recording is ¿me on. escuchan de manera clara? ¿Me pueden confirmar si se ve también la pantalla, por favor? Gracias, Miriam. Mitzi, buenos días. Magdalena, buenos días. Elvira, por aquí veo que también está Mónica. Cintia, gracias, gracias, gracias. Bueno, pues antes de comenzar, Evelyn, gracias. Déjenme ajustar el tamaño de la pantalla para que la aprecien mejor. Y vamos a comenzar ahora sí con nuestra primera sesión correspondiente a la segunda semana de nuestro módulo 20. Como siempre, vamos a revisar el orden del día. Primero que nada, darle la bienvenida, gracias a quienes están presentes y bienvenidos a quien vean posteriormente la grabación de esta sesión. Para quienes están presentes, recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como el micrófono. Recuerden, el micrófono está a su disposición. Lo único que tienen que hacer es levantar la manita y con mucho gusto les doy la palabra. Vamos a tener también, como en las sesiones anteriores, nuestras secciones de preguntas y respuestas, conforme vamos revisando las instrucciones de nuestras dos actividades correspondientes a esta semana, y una vez que hayamos resuelto todas las dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. La actividad integradora 3 lleva por título Sobreexplotación en mi entorno, y nuestra introducción dice lo siguiente: la explotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y el ambiente en el que vivimos. Es por ello que debe de existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizarlos para las generaciones futuras. ¿Y tú ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de los recursos naturales en tu entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en tu comunidad, grabar, cargar y compartir videos. ¿Qué entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de los recursos naturales en tu entorno. Esta noticia se puede estar dando o puede estar publicada en su comunidad, ciudad, municipio o en alguna parte de su estado, así como un guión escrito, el que presentarás como evidencia de la información presentada en el video, y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. Ahora sí, en la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos dice: investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Ya vimos que el contexto o el entorno en el que se puede dar es en su comunidad, ciudad, municipio y estado. Esto es importante porque recuerden, hay veces que algunos de sus compañeros viven en comunidades más pequeñas. Entonces, en comunidades más pequeñas difícilmente se publican noticias en general, o sea, no nada más relacionadas ya sea con sobreexplotación o contaminación, sino que noticias en general, debido a que no hay cobertura. Pero si no encuentran ustedes alguna noticia de su comunidad debido al tamaño de su comunidad, bueno, puede ser de el municipio o de alguna parte de su estado. Y bueno, esta noticia debe de ser de una fuente de consulta confiable y deben de verificar que incluya lo siguiente. Primero, la fecha, ¿sale? La fecha en que está publicada esa noticia, la ubicación de la localidad, dónde está ubicada la localidad donde está ocurriendo esta noticia, el autor y el año de publicación, ¿sale? Son al menos esos 4 datos que debe de contener su noticia. En el punto número 2 nos dice: una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las
fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Entonces, ustedes van a buscar su noticia que hable de sobreexplotación de algún recurso natural. El que ustedes quieran y eligen o la que encuentren, ¿sale? No importa, ahí no hay ningún tema sobre el tipo de sobreexplotación al recurso natural que esté ocurriendo, así que puede ser de cualquier tipo a cualquier recurso natural, ¿ok? Una vez que tienen su noticia, van a responder en un procesador de textos las siguientes preguntas. Ahora, las siguientes preguntas no necesariamente las van a responder única y exclusivamente con la información de la noticia, sino que aquí se lo resalto, es importante que tengan en cuenta que pueden consultar fuentes confiables de información adicionales a esa noticia que ustedes que ya investigaron, ¿ok? ¿Y cuáles son esos puntos que ustedes tienen que cubrir que nos dicen aquí en el número 2? Primero, las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Lo de las características del ambiente ya también lo hicieron en la actividad integradora 2. Por ahí mencionaron las características del ambiente y cómo estas influyen en la disponibilidad de agua. Parte de las características del ambiente es la geografía y el clima, por ejemplo, ¿sale? Pero en este caso nos están indicando qué otras características ambientales tienen ustedes que mencionar de ese lugar donde está ocurriendo la noticia de sobreexplotación. Primero, el tipo de ecosistema, ¿ok? En este punto les voy a comentar que en la parte de novedades yo les dejé información sobre los tipos de ecosistema que pueden encontrar en nuestro país. Hay muchos tipos de ecosistema y muchas clasificaciones, pero la información que les dejé ahí son de los más representativos que pueden encontrar en nuestro país, ¿ok? Entonces, esa información la pueden consultar en exageradamente 10 minutos para que vean cuál es el que le aplicaría al lugar donde está ocurriendo esta noticia, o si está ocurriendo en el lugar donde ustedes viven, bueno, cuál es el que le correspondería a su comunidad. Después tienen que mencionar la ubicación. Recuerden, la ubicación se refiere a la latitud y altitud donde se encuentra esta localidad. Después mencionar el clima, tienen que mencionar el tipo de clima y la temperatura. Recuerden, la temperatura no es que digan, bueno, es que es hace calor o es templado, no. Eso se refiere más al clima. La temperatura se refiere a los grados Celsius que se reportan ya sea en promedio durante el día o durante el año o aproximadamente durante el año, ¿sale? Eso también lo pueden consultar en las páginas oficiales de los lugares donde ustedes viven, o sea, de municipios, estados, ciudades, capitales, etcétera, ¿no? Ahí lo pueden consultar. Aunado a eso, tienen que mencionar 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna que se distribuyen en ese lugar donde está ocurriendo la sobreexplotación. Ojo aquí, las especies de flora y de fauna tienen que ser especies que no sean domésticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque las especies domésticas pues ya se distribuyen por todo el planeta, ¿ok? Ejemplo, no podemos mencionar como fauna del lugar a perros y a gatos. ¿Por qué? Porque son especies domésticas que están distribuidas pues por todo el país, por todo el mundo, no solo por todo el país. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en el sureste del país, allá en esa parte de la península de Yucatán, la parte de Chiapas, quizá Tabasco, en esa parte alguna especie distribuida que podemos encontrar que es muy famosa es el jaguar, ¿ok? También por ahí pueden encontrar como una de las especies que se distribuyen en zonas con ese tipo de vegetación y clima, o ecosistema, mejor dicho, para irnos a algo más general, el tapir, que también es una especie que se distribuye en esas zonas. ¿Ok? Si nos vamos al centro del país, quizá podemos encontrar ejemplos muy conocidos por todos como los tlacuaches.
en la parte central del país tenemos, por ejemplo, en Toluca, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, todo el estado de Hidalgo, Querétaro, tenemos distribuidas distintas especies de tlacuache, por ejemplo. Y yéndonos más hacia el norte, bueno, cambia bastante las condiciones geográficas, climáticas, todo el ecosistema. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de especies. Podemos encontrar especies, por ejemplo, de el bisonte americano, que se está reintroduciendo. También podemos encontrar como especie distribuida en algunos estados del norte el lobo mexicano, que se está reintroduciendo. También podemos encontrar en algunas partes el borrego cimarrón, ¿sale? Entonces, eso es importante. Y en zonas costeras, por ejemplo, en la península de Baja California, podemos encontrar algunas especies muy, muy representativas y que seguramente ustedes las han escuchado, como la vaquita marina, o una especie que está protegida por una norma, que es la norma 055, me parece, de especies en peligro de extinción, que es una especie marina, que es la totoaba, ¿sale? Entonces, esos son algunos ejemplos de especies que se distribuyen en las diferentes regiones de nuestro país. Ya ustedes investigarán qué animales que no sean domésticos se distribuyen por ahí en la localidad donde se ubica o está ocurriendo esta sobreexplotación. Después tienen que responder a dos preguntas. La primera dice, ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Bueno, de los recursos naturales que se extraen de ese ambiente, creo que no hay ningún problema. Ya ustedes tendrán que investigarlo y definirlos. Pero con relación a los servicios ecosistémicos, recuerden, los servicios ecosistémicos se refieren a todos aquellos beneficios que obtenemos nosotros del ambiente precisamente en forma de servicios. Algunos ejemplos de servicios ecosistémicos o un ejemplo de servicio ecosistémico es la regulación del clima. Me imagino que por ahí quizá ya habían escuchado esta parte de los servicios ecosistémicos. ¿Alguien por ahí tiene otro ejemplo de servicio ecosistémico? ¿O lo pueden mencionar? ¿Alguien? Ok, el abasto de agua, muy bien, Magdalena. ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok, bueno, ejemplos de otros servicios ecosistémicos es el abasto de alimentos, ¿ok? Recuerden que si no tenemos suelo, el suelo está erosionado o definitivamente no hay condiciones para que haya retención del suelo, no vamos a tener abasto de alimentos, ¿sale? Purificación del clima sería, hay más que purificación del clima, me imagino que lo está relacionando con la parte de todo lo que son los bosques. Ahí sería más que nada purificación del aire, porque los bosques obviamente nos sirven como filtros también para atrapar todas las pequeñas partículas que pueden estar también flotando en el aire. Servicios culturales, ok, sí, también puede ser servicios recreativos. Un bosque puede fungir como dar servicios recreativos. Una playa puede dar servicios recreativos, muy bien. Entonces, creo que en general está bien. Son ejemplos de servicios ecosistémicos, ¿ok? La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de sus recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Ok, regresemos a un ejemplo bien básico. Digamos que tenemos un tipo de sobreexplotación de suelo por agricultura, ¿vale? Hay una empresa que se dedica a la agricultura, pero está sobreexplotando el suelo con algún tipo de monocultivo. ¿Qué pasa cuando se sobreexplota el suelo o la tierra con un solo cultivo? Pues todos habrán escuchado que
obviamente la tierra pierde nutrientes y la cantidad de producción pues empieza a bajar. Lo que normalmente se hace aquí es utilizar fertilizantes químicos, ¿sale? Entonces, si tenemos un tipo de sobreexplotación asociada a la agricultura, lo que podríamos tener aquí, o la contaminación que podríamos tener aquí, podría ser una contaminación química asociada a el uso de agroquímicos, ¿sale? O fertilizantes químicos. Esto para mejorar la producción, pero esto nos puede generar una contaminación del suelo, ¿sale? También nos puede generar una contaminación del agua. Entonces, el tipo de contaminación asociada a esta sobreexplotación agrícola podría ser contaminación química del agua y contaminación química del suelo, ¿sale? Ese podría ser un ejemplo. ¿Cómo degrada o cómo impacta en la degradación del ambiente este tipo de contaminación? Bueno, al tener el suelo contaminado, obviamente vamos a tener una pérdida de especies y una menor disponibilidad en el recurso del agua. Recuerden que una vez que el agua está contaminada, pues obviamente no solo nosotros perdemos el acceso a esta, sino que las plantas y animales que se distribuyen en esa zona no pueden tener acceso a ese recurso y acaban migrando a otros lugares, ¿ok? Ese podría ser un ejemplo. Ya ustedes podrán podrán identificar otro tipo de contaminación. Por ejemplo, hay noticias por ahí que acaban de, o que no tiene mucho que acaba de salir sobre un derrame de petróleo en Veracruz por explotación precisamente de hidrocarburos o de petróleo, ¿sale? Entonces, aquí hubo una contaminación del agua, hubo una contaminación del suelo, hubo afectación a las especies animales, especies vegetales, etcétera, ¿no? Ahí tienen también otro ejemplo. Entonces es importante que ustedes identifiquen cómo impacta en la degradación del ambiente y también qué contaminación está asociada a la explotación de esos recursos naturales, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Ok, seguimos avanzando. Vamos al punto número 3, que nos dice que tienen que, como conclusión, plantear una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Entonces, ustedes ya identificaron el tipo de sobreexplotación. Ahora, lo que ustedes tienen que plantear aquí en su conclusión es una o más acciones que les permitan generar beneficios ecológicos, social y económico a partir de realizar, para realizar una explotación sustentable de ese recurso que se está explotando. Digamos que vivimos en una costa, porque recuerden que los recursos naturales que se pueden explotar no solo son minerales u otros recursos como el agua, sino que también pueden ser especies vegetales o especies animales, ¿sale? Digamos que vivimos en una costa y tenemos sobreexplotación de alguna especie marina. Digamos que se está sobreexplotando algún tipo de pez, ¿ok? Entonces, aquí vamos a plantear una, dos, tres, cuatro, cinco acciones, las que ustedes consideren necesarias para que podamos generar una explotación sustentable enfocada en esa especie de pez que se está explotando, ¿no? Digamos que es el atún. Entonces, vamos a proponer acciones para explotar de manera sustentable ese atún. Y esas acciones nos tienen que generar un beneficio ecológico, un beneficio social y un beneficio económico. Digamos que se aplica todavía la pesca de arrastre en algunas zonas donde se realiza esta explotación. Bueno, podría ser la actualización de los métodos de pesca para el atún, por ejemplo. Eso nos traería un beneficio ecológico en la cual ya no se afectaría el suelo marino porque con la pesca de arrastre se devasta el suelo marino. También en la pesca de arrastre se capturan otras especies que no se están o no son aprovechables para el fin que se está realizando.
En la parte social, realizar capacitaciones a todas las flotillas de pesca, esto para precisamente aplicar técnicas más modernas. Y en la parte económica podrían ser incentivos para precisamente actualizar o modernizar los aditamentos, sistemas o todos los implementos que se utilizan durante el desarrollo de esta actividad, ¿no? Por ejemplo. Este sería un ejemplo de un plan, pues muy sencillo, pero que donde estoy planteando 3 acciones que nos van a generar impacto en los 3 enfoques que nos están solicitando: el ecológico, el social y económico, para hacer una explotación sustentable, ¿ok? Voy a el chat con su compañera, con las preguntas de sus compañeros. Cintia, la noticia tiene que ser reciente. Ok, la noticia, por ahí se manejaba un periodo de 3 años máximo de que ha sido publicada. Me parece que ya no está. Sí, aquí está, mira. En el punto número 1 dice, investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido o de haber sido publicada. Entonces, la noticia debe de tener máximo 3 años de haber sido publicada. Así que no importa si tienes 6 meses, todavía estás dentro de este periodo de publicación, ¿ok? Y Miriam, un recurso natural puede ser sobreexplotación del agua. Claro que sí, la sobreexplotación del agua es una de las sobreexplotaciones de recursos naturales más comunes y que, que han generado actualmente los mayores problemas en lo que es la disponibilidad de agua, no solo para las comunidades o personas, sino también impactos grandes en el medio ambiente, ¿sale? Entonces, sí, es un tipo de sobreexplotación, la sobreexplotación del agua, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, dudas? ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Bueno, pasamos al punto número 4. Aquí nos dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Su duración debe de ser entre 4 a 6 minutos. Para la elaboración de tu video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Ok, entonces tienen que elaborar su video con la siguiente estructura. Aquí no se preocupen si la duración de no cumple con lo que se les solicita, que es entre 4 y 6 minutos. Puede durar un poco menos de 4 o más de 6, ¿sí? Ahí no hay problema. Pero ¿qué es lo importante? Que cumplan con lo que se les está pidiendo en los siguientes puntos, que son, primero, la introducción, donde ustedes van a mencionar la presentación de la noticia con los elementos que se indiquen en el punto número 1. Entonces, ¿cuál va a ser su introducción? Su introducción va a estar integrada por la siguiente información. En el punto número 1 nos decía que deben de mencionar la fecha, ubicación, la localidad, el autor y el año. Entonces, yo para la introducción podría decir, y aquí esto es recomendación mía, que hagan su presentación. Soy Josué Garrido Jaramillo, soy estudiante de prepa en línea CEP y estoy cursando el módulo 20. Les vengo a presentar o hablar de la siguiente noticia, que se titula, dan el título de la noticia, publicada por el autor, y dan el nombre del autor en el año tal, y qué está ocurriendo y ya ustedes indican dónde está ocurriendo, ¿sale? Nada más, eso sería para su introducción. No tienen que mencionar resumen de la noticia, no tienen que decir qué dice la noticia, solo esos datos que se le están solicitando en el punto número 1, ¿vale? Después van a pasar al desarrollo, donde tienen que mencionar los 3 aspectos que indica el punto número 2. En el punto número 2, recuerden, tienen las características del ecosistema más las 2 preguntas con sus respuestas. Y en el punto número 3 tienen que mencionar la acción sustentable o su conclusión que les pidieron, perdón, en el cierre tienen que mencionar su conclusión o la acción sustentable que desarrollaron en el punto número 3, ¿sale?
Aquí en su guión ustedes tienen que buscar frases o palabras que les permitan hilar una sección con otra. Por ejemplo, ya acabaron de decir los datos de la noticia. Bueno, por ahí van a buscar una frase como que para saber más sobre el contexto en que está ocurriendo esta noticia, vamos a ver las características del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, ya mencionan sus características del ecosistema. Una vez que mencionan sus características, sus dos preguntas y sus dos respuestas, pasan al cierre. Y para el cierre podrían buscar otra frase donde digan, no sé, por ejemplo, sin embargo, hay algunas acciones que aún se pueden tomar para realizar una explotación sustentable. Por lo que se les recomienda que, y ya mencionan su conclusión o su propuesta de acción del punto número 3 que desarrollaron, ¿sale? Está sencillo, creo que no está difícil. Recuerden, aquí tienen que aparecer a cuadro, pueden aparecer en una esquinita y realizar su presentación. Para la presentación pueden o no ustedes utilizar imágenes o algún tipo de diapositiva donde tengan precisamente información sobre la que están presentando para que les sirva de apoyo. Pueden tener también su texto ahí disponible para que ustedes lo vayan consultando. No es necesario que se lo sepan de memoria. Lo que sí es importante es que entiendan y sepan lo que ustedes están presentando. Así que creo que esos son puntos importantes, ¿ok? Dudas con relación a la elaboración de su video. Voy primero al chat y si alguien quiere utilizar el micrófono, ya saben, nada más me levanta la manita. Magdalena, otro recurso natural podría ser, claro, a ver, ojo aquí, si no tienen, si tienen todavía dudas con relación a los recursos naturales que se pueden explotar, por ahí nada más eh, pongan en su buscador recursos naturales, cuáles son los recursos naturales y les va a sacar todo, ¿sale? Árboles, por ejemplo, les puedo poner todo lo forestal, cualquier tipo de árbol que se pueda explotar es explotación forestal, ¿sale? Todos los tipos de planta que tienen algún uso, por ejemplo, los magueyes para hacer tequila, por ejemplo, plantas medicinales como la sábila para hacer productos cosméticos. Muchas especies de animales se explotan sufren sobreexplotación, por eso algunas están en peligro de extinción y tienen algunos ya periodos de veda que están establecidos legalmente, como el atún, por ejemplo, que ya tiene periodos de veda. También el camarón tiene periodos de veda para su explotación porque ha sufrido sobreexplotación. ¿Qué otros recursos hay? El agua, el suelo, todo el tipo de minería que se hace, incluida cualquier explotación o tipo de roca que se trae del suelo, es explotación de recursos naturales, ¿ok? Eh, ya mencioné el agua, eh, cualquier tipo de sal también que se pueda explotar es un recurso explotable o sobreexplotable. El suelo no nada más para obtenerlo, sino para construir o generar algún tipo de planta o cultivo. También es explotación del suelo. Entonces hay muchísimos tipos de explotación de recursos naturales. Recuerda, prácticamente todo lo que está en el ecosistema es un recurso natural que puede ser explotable. ¿Ok? Así que todos esos pueden ser recursos naturales. Cintia, la misma pregunta. Miriam, si tomamos imágenes de Canva, también van referenciados. ¿Cuántas diapositivas pueden utilizar? Ok, no son diapositivas, Miriam. Ojo aquí. Bueno, si su video es un video donde van a presentar una diapositiva, pues no importa. O sea, pueden presentar las imágenes que ustedes consideren. Pero recuerden que es un video, no una serie de diapositivas, porque si me entregan una serie de diapositivas, pues obviamente no va a correr como un video, sino como una presentación de diapositivas, ¿sale?
Si utilizan imágenes de Canva, no importa, algunas imágenes o la mayoría de las imágenes de Canva no tienen derechos de autor. Lo único que tienen que hacer es indicar que las imágenes se tomaron de la plataforma de Canva y con eso es suficiente, ¿vale? Mitzi, el guión es acomodar lo que investigamos en las preguntas, pero agregándole palabras que nosotros diremos para hablar. Sí, precisamente ese es su guión, es una presentación de la información que ustedes ya realizaron, ¿sale? De la información que ustedes ya investigaron. Miriam, es un video, no presentación. Bueno, es que es una presentación en video de la información que ustedes investigaron, ¿sale? Es lo que ustedes van a presentar en el video como noticia, a modo de noticia, ¿vale? Magdalena, en el video podemos poner imágenes y estas se van a citar y referenciar. Bueno, ya lo mismo que le comentaba a tu compañera Magali, me parece, o Miriam, que por ahí me preguntaba sobre las imágenes de Canva. Si las imágenes tienen derechos de autor, tienen que incluirlo. Si ustedes las retoman de alguna plataforma que les dé el servicio como Canva, porque hay otras que ahorita vamos a ver que se pueden utilizar, no tienen, no es necesario, nada más indiquen de dónde las están ustedes obteniendo, ¿vale? Ahora, si ustedes también pueden incluir imágenes que ustedes tomen. Por ejemplo, si ustedes van a tomar, si ustedes viven cerca de un lugar donde hacen minería y pueden tomar una foto de ese lugar, bueno, ustedes se van a dar el crédito de esa imagen. Eso es importante, ¿vale? ¿Alguna otra duda? Ok, bueno, seguimos avanzando. Dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. Y tenemos esas tres que les acabo de mencionar, son herramientas para editar, ¿sale? Y tenemos otras dos, que es Canva y PowerPoint, donde no solo les permite editar, sino también grabar directamente. Bueno, me parece que en Canva no, pero en PowerPoint les permite grabar también directamente el video. Así que tienen cualquiera de estas tres. La grabación la pueden hacer con un celular de manera muy fácil y ya después editar su video en cualquiera de estas herramientas, ¿ok? Es importante que utilicen alguna de estas herramientas. ¿Por qué? Porque posteriormente van a tener que compartir el enlace a ese video noticiero. ¿Qué es lo que nos va a mencionar en el punto número 5, donde nos dice lo que va a ir integrado en el procesador de textos? Lo primero es su portada con sus datos de identificación. Creo que ahí no hay tema de discusión. Después, el guión escrito como evidencia de la información que presentarán en el video de acuerdo con la estructura del punto número 4 o la instrucción del punto número 4. Recuerden, su guión debe estar estructurado en introducción, desarrollo y cierre, ¿vale? Y una vez que colocan su guión, van a colocar el enlace al video realizado a modo de noticiero y este debe ser congruente con el guión. O sea, ustedes no pueden colocar un guión que no concuerde con lo que ustedes están presentando en su video. Y ya saben, por último, las referencias de sus fuentes de consulta. Estas deben ir al final de su documento en una hoja aparte y tienen que cuidar tanto la estructura como su formato. Recuerden, el formato que lleva es formato de sangría francesa. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Ok, pues vamos a la parte final. Creo que esta ya es nada más de cajón. Una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx.
Tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Bueno, hasta aquí con las revisiones de las instrucciones de la actividad integradora 3. Ahora vamos a pasar a la actividad integradora 4, que lleva por título Ética y responsabilidad social. Y la introducción nos dice lo siguiente: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y promuevan y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemas ambientales del entorno, reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. Que entregaré un documento en procesador de textos que integre los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? Aquí en el punto número 1 nos dice: entrevista a 5 conocidos, amigos o familiares que vivan en tu comunidad, siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación, que es la que ahorita aquí tenemos aquí abajo en esta tablita, ¿ok? Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud, y los bióticos, que son los que tienen vida, como bacterias, hongos, etc. Entonces, en el punto número 1 nos dice que tienen ustedes que aplicar esta entrevista, que se conforma por 6 preguntas a 5 personas que vivan en su comunidad, ¿sale? Entonces, ¿alguien ha tenido alguna duda con relación a algún punto de, ya sea este punto número 1 o sobre alguna de las preguntas que están en esta tabla de las cuales ustedes van a aplicar? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿De este punto número 1? ¿Sí, Mónica? ¿Ninguna? Ok, ¿cuál es tu duda con relación al video antes de que sigamos avanzando, Mónica? No te preocupes, dímela, y si no la llegas a escuchar, de todos modos va a quedar grabada, la vas a poder consultar. También pueden grabar o quitar el fondo. De hecho, la grabación la pueden hacer donde ustedes quieran, en una oficina, en su casa, en la sala, en un parque, en una plaza, no sé, donde ustedes quieran, ¿sale? No hay ningún problema con esa cuestión, ¿vale? Ok, entonces, ¿dudas con relación a este punto número 1? ¿Alguien? ¿Todo bien? Magdalena, yo tengo una duda con lo del guión. ¿No es necesario agregarlo al video? No, el guión no es necesario agregarlo al video. Hagan de cuenta que mi guión son las instrucciones de nuestras actividades y yo se las estoy presentando, yo se las estoy explicando, yo les estoy diciendo por qué esto o por qué aquello, ¿sale? Así es como ustedes lo tendrían que hacer, pero con la información que se les está solicitando. ¿Vale, Magdalena? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Ok, si no tienen dudas, yo tengo una pregunta para ustedes que normalmente les hago a sus compañeros para que vean si está claro o no está claro esta parte de los conceptos en las entrevistas.
Y recuerden, aquí en el punto número 1 nos habla de factores bióticos y abióticos. Entonces, los abióticos son todos aquellos que no tienen vida. La pregunta es la siguiente: una piedra, tal cual así, una roca, una piedra, ¿sería un factor abiótico, sí o no? ¿Y por qué creen por qué su respuesta es sí o no? A ver, los leo en el chat. ¿Sí o no sería un factor abiótico una piedra? Ok, Cintia nos dice que sí porque no tiene vida. ¿Alguien más? Miriam, abiótico porque no tiene vida. Yo creo que es abiótico porque no tiene vida. Muy bien, ok. Magdalena, Miriam, ¿alguien más? Mitzi, sí, porque no tiene vida. Pascual, es un abiótico porque no es un ser vivo. Muy bien. Mónica, abiótico. Ok. Bueno, me parece que todos concluyen en que Elvira también nos dice por aquí que es abiótico, en que es un factor abiótico. ¿Por qué les hago esta pregunta que parece tan sencilla? Porque es importante que ustedes tomen en cuenta las características que debe de tener en al menos este ejemplo un factor abiótico, ¿sale? Y una piedra no sería un factor abiótico. ¿Por qué no sería un factor abiótico si no tiene vida? Ustedes se preguntarán. Ojo aquí. Para que cumplan y para que vean la importancia de que ustedes comprendan totalmente el concepto, para que cumpla, para ser un factor abiótico, debe de tener una característica bien importante. Este factor debe tener la capacidad de modificar el ecosistema, ¿sale? Por eso se los resalto aquí en amarillo. Son todos los que no tienen vida, pero modifican el ecosistema. Ahora, una roca en sí no tiene la capacidad de modificar el ecosistema. Aunque no tiene vida, no es capaz de modificar nuestro ecosistema. Por eso no es un factor abiótico. Ahora, aquí nos dan dos ejemplos de factores abióticos, latitud y altitud. ¿Alguien me podría dar otro ejemplo de factor abiótico? Ahora sí, ya con esto que acabamos de revisar. El agua es un factor abiótico y el agua, como por ahí empiecen a decirme cómo el agua puede modificar o cómo modifica los ecosistemas. Otro, y está bien, Mitzi, la luz, muy bien. El aire, Elvira, muy bien. ¿Algún otro? Ok, muy bien. Si hay agua, obviamente tenemos diferentes condiciones, diferentes tipos de organismos que viven ahí. Muy bien, Pascual, muy bien. Bueno, otro ejemplo de factor abiótico podría ser el suelo, ¿sale? El tipo de suelo. Recuerden que no es lo mismo tener un suelo rico en materia orgánica a tener un suelo totalmente rocoso, ¿sale? Eso también es un factor abiótico. La altitud también, la latitud también, que allí aquí nos lo mencionan, el tipo de clima, la temperatura también es un factor abiótico. Recuerden que no es lo mismo que estemos en un lugar donde el clima es templado, a un lugar donde el clima sea cálido, a un lugar donde haga mucho frío o mucho calor, ¿sale? Son cuestiones que nos modifican el ecosistema, son factores abióticos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, ¿vale? Muy bien, entonces, esto es solo un ejemplo de que si ustedes tienen duda con alguno de los conceptos que se manejan en estas preguntas, pues me lo digan, yo se los explico sin ningún problema. Esto porque en el punto número 2 sus respuestas tienen que ir desarrolladas a partir de las respuestas de sus entrevistados, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan obtener respuestas coherentes para seguir
desarrollando su actividad, pues obviamente deben de entender y poder explicar lo que sus entrevistados quizá no tengan muy claro. Por eso es importante, ¿vale? Entonces, si no tienen ninguna duda o no tienen alguna duda con los conceptos o algún concepto de alguno de que se encuentre en las preguntas. Ok, Cintia. Yo creo que todos pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo o solo es su compañera. Ok, entonces lo que puedes hacer, Cintia, es si quieres salir de nuevo, ingresar y yo me imagino que con eso se corrige el problema. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando si no tienen dudas con relación a las preguntas. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden consultar por medio del mensajero. Ahora, en el punto número 2 nos dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Primero tienen que describir el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Ahora, recuerden, y esto es bien básico que no lo olviden. Los factores bióticos y abióticos son las características del ecosistema. Las características del ecosistema también se los piden en la actividad integradora 3, ¿ok? Aquí arriba que las acabamos de revisar. Características del ecosistema. Las características del ecosistema son nuestros factores bióticos y abióticos definidos. Ubicación es un factor abiótico que se refiere a latitud y altitud. El clima, que se refiere a diferentes factores abióticos como la temperatura, la disponibilidad de agua, etcétera, ¿no? Aquí nos mencionan también la temperatura y dentro de los factores bióticos que nos piden aquí en la actividad 3 están la flora y la fauna, representados por 2 especies de cada uno, ¿sale? Recuerden, los factores abióticos son o deben de ser especies que se distribuyan en ese lugar que no sean domésticas, ¿sale? Entonces, para la actividad 4, donde les piden describir el ecosistema con 5 factores bióticos y 5 factores abióticos, ustedes no van a poner una lista de, por ejemplo, agua, luz, frío, tierra, no, esos son solo ejemplos de lo que puede ser un factor abiótico, pero no está definido, ¿sale? Para describirlo o definirlo, tenemos que decir, bueno, en mi comunidad un factor abiótico es que presenta una temperatura promedio anual de 25 grados Celsius, ¿sale? También podemos encontrar que presenta una caída de lluvia de 10 milímetros anual. También dentro de los factores abióticos podemos encontrar que se encuentra una altitud de 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿sale? Y así van ustedes a mencionar 5 factores abióticos. Dentro de los factores bióticos, ustedes van a mencionar, podemos encontrar que se distribuyen en especies como pino, como encino, como algunas especies de aves como el águila real o algunas especies de carnívoros como ya habíamos mencionado, por ejemplo, el jaguar, que es Panthera onca, algunas especies también de aves, podría ser como el quetzal, allá en el sureste mexicano. Entonces, ya ustedes por ahí mencionarán los 5 factores bióticos, que van a ser 5 especies de plantas o animales o combinados para indicar que esos se distribuyen en ese lugar donde ustedes habitan, ¿sale? Después, tienen que describir el grado o indicar el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad de aire, disponibilidad de agua y cuidado del suelo de su entorno. Aquí yo les recomiendo que lo hagan por separado a cada una, ¿sale? Para que no les quede ninguna volando por ahí y no les vaya a causar ninguna penalización. Posteriormente nos pide dar respuesta a las siguientes preguntas, que dice qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad. Recuerden, los problemas ambientales pueden ser generados nada más o pueden identificarse o clasificarse de 2 tipos. Toda aquella sobreexplotación que se está generando,
es un problema ambiental o va a generar un problema ambiental, ya que genera un desequilibrio ambiental y todos los tipos de contaminación, ¿sale? Esos son problemas ambientales. Ya nada más ustedes tendrán que decir cómo afecta eso la calidad de vida de la comunidad. Si tenemos, por ejemplo, un problema de sobreexplotación de agua, ¿cómo nos va a afectar a la calidad de vida de nuestra comunidad? Si tenemos un problema de contaminación del aire, que es un problema ambiental, ¿cómo nos va a afectar la calidad de vida de nuestra comunidad? Y así para todos los que ustedes puedan identificar según el lugar donde ustedes habitan, ¿ok? Y la otra pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan que haya los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causados por el problema ambiental? Por ejemplo, si tenemos contaminación del aire, ¿qué afectaciones hay a los recursos naturales y a los seres vivos? Ya ustedes indicarán esta parte, ¿vale? Una vez que dan respuesta a esas preguntas, van a incluir un listado de acciones o a investigar un listado de acciones que ya se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Aquí son acciones que ya están realizando ya sea las autoridades, alguna dependencia gubernamental, alguna asociación social como de, no sé, algunas personas de la comunidad. Entonces ahí van, en este punto van estas actividades o estas acciones, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con relación a este punto número 2? Ninguna duda. Ok. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3, donde tienen que dar respuesta a lo siguiente. Primero, tienen que hacer una investigación y responder cómo era el ecosistema de su entorno hace 10 años. Si ustedes no encuentran información publicada sobre estos cambios, pueden preguntarle a alguna persona que lleve viviendo ahí este tiempo. También si ustedes no llevan ese tiempo viviendo ahí, ¿sale? Y ojo aquí, el ecosistema se refiere a todas las plantas, animales, lo que son factores bióticos y abióticos que definen nuestro ecosistema. Entonces, ¿cómo eran esos factores bióticos y abióticos hace 10 años? Cantidad de plantas, cantidad de animales, cantidad de personas, el cuidado del suelo, el cuidado del aire, el cuidado del agua, todo eso que conforma el ecosistema, cómo ha cambiado de hace 10 años a ahora, ¿ok? Después tienen que mencionar que ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de su entorno. Y aquí lo único que tienen que hacer es buscar la legislación ambiental la legislación ambiental que aplica dentro de nuestro país y mencionar las leyes que ustedes encuentren, ¿sale? Solo los títulos. Y por último, tienen que indicar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. De las acciones que ya ustedes encontraron que se están realizando, en este punto ustedes tienen que mencionar o decir, aparte de esas que ya están realizando, yo propondría que se realizara esta otra, ¿no? Porque esto complementaría o ayudaría a resolver ese problema ambiental, ¿sale? Entonces, aquí en este punto son las que ustedes propondrían, aparte de las que ya están realizando. En el punto número 4 nos dice elaborar una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, primero tienen que mencionar el tipo de ecosistema de su entorno y sus características, ¿sale? Recuerden, los tipos de ecosistema, si no lo tienen claro, los pueden consultar en los recursos que les dejé para consulta en la parte de novedades. Y las características deben ir definidas, el tipo de clima, no sé, la temperatura que presenta, los ejemplos de flora, los ejemplos de fauna. Las características, recuerden, se refiere a los factores bióticos y abióticos definidos. Y en este punto quiero que lo vean así. Los factores abióticos y abióticos son como si estuviéramos describiendo a una persona, ¿ok? Tiene ojos de color café, ojos de color verde, tiene el color de piel claro
el color de piel oscuro, mide aproximadamente 1,70 m, es hombre, es mujer, tiene el cabello rizado, tiene el cabello lacio, cabello corto, cabello largo, presenta barba, ojos grandes, la nariz es grande, la nariz es pequeña, chata, etcétera, ¿no? Tiene labios gruesos, labios delgados, etcétera. Todo eso es una descripción de una persona. Entonces, los factores bióticos y abióticos es la descripción o son las características de un ecosistema, ¿vale? Ese es un ejemplo que casi siempre yo les doy. Después tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años ahora, que esa ya la realizaron, solo copian y pegan. Causas y consecuencias del problema ambiental. Estas sí las tienen ustedes que investigar y mencionar. Volvemos al ejemplo de la contaminación del aire, ¿no? ¿Cuáles serían esas causas y esas consecuencias? ¿Qué me está causando la contaminación del aire? ¿Y qué consecuencias ambientales está teniendo esa contaminación del aire en el lugar donde yo vivo? Después, el impacto en mi comunidad de ese problema ambiental, cómo la contaminación del aire, retomando este ejemplo, afecta a mi comunidad, ¿ok? Y por último, las acciones y leyes que aminorarán y dan solución al problema ambiental. Aquí ustedes, dentro de lo que investigaron, tendrán que mencionar las leyes, porque las acciones ya van a estar enfocadas en ese problema ambiental, que aminoran no dan solución. Por ejemplo, para este problema ambiental de contaminación del aire. Si ustedes tienen cualquier otro tipo de contaminación o algún tipo de sobreexplotación, bueno, ya mencionarán las leyes que están relacionadas con dar solución, ya sea a ese tipo de contaminación o a esa sobreexplotación, ¿sale? Y tenemos la siguiente nota. Pueden utilizar algunas de las herramientas como Canva, Pictochart o Behance para elaborar su infografía y posteriormente compartir el enlace. También pueden incluir fotografías que tomen o algunas que seleccionen de la red. Aquí recuerden, si tienen derechos de autor, bueno, pues incluyen esa referencia. Y si ustedes la fotografía, ustedes tomaron la foto, también se dan a ustedes mismos el crédito, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Miriam, si realizamos preguntas, ponemos una nota. ¿Cómo que si realizan preguntas, ponen una nota? Como que no te entiendo, Miriam. Si puedes ser un poquito más específica tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Sí, Elvira, adelante, te escuchamos. Adelante, Elvira, te escuchamos. ¿Ya no? Ok, bueno, nada más me quedo con la duda, con la pregunta que no entiendo de Miriam, de su compañera Miriam. Miriam, si puede ser un poquito más específica para que te pueda dar respuesta, porque no acabo de entender. Ok, ninguna duda, Cintia, ninguna duda, Miriam, y también Pascual, ninguna. Bueno, vamos a seguir avanzando. Punto número 5, lo que va integrado en su procesador de textos. Lo primero, ya saben, es su portada con sus datos de identificación, nombre, grupo y el nombre de su asesor virtual. Después van a colocar su tabla de entrevistas. Una vez que coloquen su tabla de entrevistas, van a colocar todo lo que desarrollan en el punto número 2. Ahí prácticamente todo esto lo van a ir desarrollando como viene en las instrucciones. Después van a colocar los elementos del punto número 3 o la investigación del punto número 3, que se refiere a cómo era el ecosistema hace 10 años ahora, la parte de la legislación ambiental y las propuestas que ustedes creen que deberían también de integrarse a lo que ya se está haciendo. Una vez que terminan con esto del punto número 3, van a incluir el enlace a su infografía y por último, ya saben, en una hoja aparte van a colocar sus referencias
con base en el manual de citas APA de prepa en línea C. Tenemos aquí otra nota que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía, porque no se aceptarán capturas de pantalla y pueden apoyarse en los siguientes tutoriales que están ahí abajo, ¿ok? Y bueno, ya por último, ya saben, una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Ok, entonces voy al chat con su compañera Miriam. Dice: si preguntamos a personas sobre la comunidad como era años atrás, tenemos que poner la nota de cómo referenciar, que no la tomamos de internet, sino de una encuesta hecha a una persona de la comunidad. Ok, aquí pueden hacerlo, sí, pueden decir que para ese punto, o ponerle una nota directa perdón, una cita directa de la persona que entrevistaron, y con eso es suficiente. Normalmente ustedes saben que las citas directas se toma cuando se coloca información tal cual o literal que se retoma de un autor y se le pone ahí la cita directa, el apellido y el año. Entonces así lo pueden hacer ustedes sin ningún problema, ¿sale? ¿Alguna otra duda, Miriam? ¿O alguien más? Ok, bueno, entonces, si no tienen más dudas por aquí, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Les recuerdo que me pueden consultar si tienen dudas, perdón, contactar si tienen dudas por medio del mensajero de la plataforma o el correo electrónico, ¿vale? Aváncenle a sus dos actividades. Si tienen dudas, anótenlas y sigan avanzando, y el viernes las podemos resolver en la sesión de manera más puntual, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo. La sesión se las dejo, la grabación se las dejo en la pizarra de sesiones en un rato más. Que tengan un excelente día y nos vemos por aquí el día viernes, ¿sale? Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que tengan excelente día. Bonito día a todos. Gracias.